Hola, hola, Desprendidex, buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí andamos, dándoles guerra en este lunes, inicio de semanita. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué tan movida estuvo? ¿Cómo les fue de la calor? ¿Cómo están? Cuéntenmelo todo. Pues aquí pues ya saben, ¿no? En el Monterrelleno, el calorcito, bien sabrosito, así como que me cocino, ya no sé si ponerme bronceador, bloqueador o sazonador, ya uno se anda cociendo en sus jugos. Hola Gaby, hola Fer, saludines hasta Victoria, primis, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a hablar de lo que son las relaciones interpersonales y los recuerdos. Es algo así como que bien chidito porque pues vamos a ver el inicio de la relación, cómo la vamos a cuidar, el trasfondo de todo esto. Qué bonito osito. Sí, este osito muy bonito, bueno, les voy a platicar de este osito. Y va a haber así como que ver con el tema del programa. Este osito, bebé, que está bien pachoncito, por cierto. Está bien riquito, bien bonito, bien riqui cookie. A ver, la camarita. Ahí. Bien bonis. Los hace una amiga. Está muy bonito. Lo pueden usar para un recuerdo, para alguien especial, para esa amiga, para ese amigo, para el novio, para la pareja, para un recuerdo. La página de esta chica es Homau Teddy Bears and More. ¿Qué significa Homau? Homau es una palabra hawaiana que significa paciencia para continuar y armarte de valor. La historia de este osito, bueno, no de este osito, sino de la página de donde nace este Homau, es pues cuando fallece, pues bueno, el papá de mi amiga, pues ella así como que no haya la manera de cómo poder suavizar o aminorizar pues su pena, su dolor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella pues lo que hace es tomar una prenda de su papá y pues fabrica este tipo de ositos, también tiene almohadines o cojines y con esto ella al tener una prenda de su papá y bueno, un osito apapachable, pues hace que aminore un poquito su dolor y la carga que ella tiene pues emocionalmente. Entonces es algo que es una idea súper genial. Eh, pues la idea, como les digo, la idea inicial fue a raíz de un dolor, de una pena que ella estaba pasando, pero pues también tenemos la opción de que, pues bueno, en este caso, el osito que es aprendiendo a vivir con el dolor, es pues realizado con la ropa del ser querido que pues ya terrenalmente no está con nosotros y pues tienes una manera de llevarlo en tu corazón y de tenerlo cerca. También tiene pues los ositos del recuerdo, que bueno, este tipo de ositos es más enfocado con la ropa o con la prenda de un ser que tú quieres. Pues ya sea de que, pues por ejemplo, si es tu bebecito, tu bebecita, pues la ropa que usan para dormir, pues puedes mandarle a hacer un osito, que si el mameluco, que si la sabanita que no sueltan, que no se pueden dormir sin ella, que ya ni siquiera la sueltan para lavar, pues bueno, lo puedes convertir en un osito muy bonito para que lo tengas de recuerdo. También pues ya sea de que a lo mejor el uniforme de la escuela, que en este caso pues bueno es de la normal superior, y pues así de que bueno, pues no quiero ponerme la camiseta, tampoco quiero que se me gaste, pero tampoco es como para tenerla guardada, entonces pues bueno, ahí tú te armas de tu osito para que pues tú lo tengas ahí de recuerdo de pues de tu generación, de esa reunión que tuvieron. También puede ser el osito dúo. Que el osito dúo, ¿en qué consiste? Bueno, el osito dúo lo manejas con la ropa, pues ya sea tuya y de tu pareja.
es la mitad de la ropa del osito de ella o de él y la otra mitad pues de él o de ella. Y es un osito que pues va a llevar la ropa de los dos y pues que es así como que para parejas o para matrimonios que pues todavía no tienen hijos, que pues están pensando más adelante en tenerlos, o simple y sencillamente como un detalle pues de una unión de ellos o de ellas. Otro osito que está muy padre es el osito de la amistad, que en este caso ya sea de que pues bueno, tu amiga o tu amigo por X situaciones se tiene que cambiar de ciudad y son amigos así como que muy allegados, muy cercanos, bueno, pues allá por medio de una videollamada, pues allá te llevas tu osito con la ropa de tu amiga, de tu amigo, y están en la videollamada y tú así como que, ay, bien bonita, papachando y abrazando tu osito, y así ya no sientes tan lejos a tu amiga, a tu amigo, ¿no? Entonces, esta idea está súper padre, están súper económicos, están súper suavecitos, están súper cute, súper chulos. Entonces, la verdad sí les recomiendo. Ahí como quiera les voy a dejar el link de la página de esta chica para que pues la verdad ahí se coticen unos buenos ositos o unos buenos almohadines. Para que pues lo tengan ahí de recuerdo, ya les digo, o sea, ya sea para cada quien de su ser querido, de su amiga o de algún recuerdo de alguna boda, alguna comunión, algún bautizo o simple y sencillamente de esa ropa tan querida que pues ya la pobre tú no la quieres gastar, pero pues bueno, ahí lo puedes tener. Entonces, ¿a qué va todo esto? Pues bueno, de que vamos a hablar de las relaciones interpersonales. Que en este caso, cuando hablamos de relaciones interpersonales, nos referimos al modo en el que nosotros vinculamos o nos conectamos con la demás gente, ya sea con tu amigo, con tu amiga, con tu compañero, con tu compañera de trabajo o simple y sencillamente con alguien que te topas en la plaza. De mí no van a estar hablando. Y pues bueno, que a final de cuentas pues es la base de la sociedad y que se da de distintos modos, que ya les digo, o sea, la familia, el amigo, el entorno laboral, en algún club deportivo, en el matrimonio, en la relación de pareja, en la relación de amistad, o sea, todo eso. Los tipos de relaciones interpersonales, que pueden ser muy diversas y muy complejas, y que algunas incluso pueden no tener nombre, pero que a grandes rasgos pues solemos reconocer más o menos algunas de estas, que son las relaciones íntimas o afectivas, que persiguen una conexión profunda con otras personas y que básicamente comprenden los distintos grados de afecto, ya sea que se trate de vínculos pues de alguna gran confianza donde buscan perdurar con el tiempo, asociado a algún tipo de relación placentera y de alguna protección o alguna solidaridad o pertenencia. Tal es el caso como pues el amor, la relación de pareja, la amistad, que son unas relaciones que pues ahora sí que conllevan a una conexión más fuerte a diferencia de a lo mejor algún tipo de relación laboral o algún tipo de relación familiar o simple y sencillamente con el amigo o el conocido del club, ¿no? En este tipo de relaciones pues obviamente nace un sentimiento, o sea, en cuanto a la amistad es así como que nunca falta así que la novia o el novio tóxico, pero tampoco falta la amiga o el amigo tóxico, así como que de, pero es mi amiga y tú te tomaste una foto con no sé quién, entonces así como que de, hay celos y esos celos se interpretan como un sentimiento que están haciendo, pero que simple y sencillamente tú no sabes cómo expresarlo y al momento de no saber decirlo es así como que explotas en el celo, así como que de, pero es mi amiga, pero es mi novio, pero es mi novia, entonces ahí es un poquito más grande la vinculación de la amistad o de ese amor que tienes hacia esa persona. Otro tipo de relación es la superficial, que es la que comúnmente practicamos todos en algún momento. Se trata de vínculos pasajeros, no son tan importantes ni tan centrales en una vida emocional de alguna de nosotros, o sea, pues sí, de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de los lazos íntimos, este tipo de relaciones pues es más como de con desconocidos, con personas que son así como que de, ay, ahorita te veo, de que te topas a alguien en el camión y es así como que la persona que saludas en la plaza, este,
Y son personas que te topas así en el camión, en el transporte, en el día a día, que si vas caminando y así como que estás esperando el transporte y dices como, ay, está haciendo mucha calor. Sí, está haciendo bastante calor. Así como que, sí, o sea, ¿y cuando la vuelves a ver? Jamás. Entonces son ese tipo de relaciones superficiales donde no hay un contacto o un vínculo sentimental en el que tú digas, ay, bueno, pues esta relación puede perdurar más. O sea, no, es así como que, ay, hola y adiós, si te vi ni me acuerdo, ¿ok? Hola Belinda, buenas noches, ¿cómo estás? Y bueno, otro tipo de relación son las relaciones circunstanciales. En estas relaciones se ahonda más el espectro intermedio entre lo íntimo y lo superficial, ya que involucran personas con las que compartimos a menudo, pero por las cuales a lo mejor no sentimos algún sentimiento o algún apego que sea así como que de, ay, me puede bastante que no me hable, o me puede mucho que es así como que de, ay, o sea, no. Este tipo de vínculos siempre suele trascender y hacerse así como que más relajado, o incluso hacerse un poquito negativo, bueno, dependiendo cómo te lleves con la otra persona. Porque bueno, normalmente este tipo de relación es circunstancial y superficial, pues es la relación de trabajo. O sea, cuando tú estás laborando, pues obviamente muchas veces te vas a hacer pues de amigos, de conocidos, o simple y sencillamente pues son personas así como que de, o sea, tengo una relación, pero es una relación laboral, no es así como que de, ay, sí, mi amigo, mi cuate del alma, piquete de ombligo, o sea, no. Pero te invitan un café con pan. Oíla nomás, la otra bien puesta. Sí, o sea, este tipo de relaciones circunstanciales es así como que de más el tipo de relación laboral que puedes tú llevar. Este tipo de relaciones son así como que de, las relaciones de rivalidad. Son aquellas que parten justamente de la enemistad, de la competencia o de las emociones más profundas como el odio. Se trata de los vínculos que generalmente son negativos y que movilizan nuestras emociones en mayor o menor dificultad dependiendo del odio que le tengamos a esa persona, que en este caso son nuestros rivales o nuestros enemigos. ¿Cuántas veces no nos ha tocado que, bueno, tanto en la familia como en las relaciones de trabajo, no falta el que está ahí molestándote y que está moliendo y que te está poniendo el pie y es así como que de, oye, espérate, o sea, yo ni siquiera te hice nada, yo ni siquiera sé nada de ti, no sé ni de qué diantres me estás hablando y es así como que de ya me tienes un odio así súper cañón, ¿por qué? Porque ya vino otra persona y te contó cosas de mí que ni siquiera eran ciertas. A lo mejor sí con esa persona, ¿por qué? Porque es la perspectiva o la visión que esa persona tiene conmigo, pero tú no sabes qué fue lo que provocó esa persona para que yo me portara de esa manera con esa persona. O sea, es así como que de, ay, tú me tratas bien, pues yo te trato bien, pero si esa persona viene, me empieza a agredir, me empieza a decir de cosas y yo pues obviamente le voy a contestar, no es así como que de, ok, te tengo una paciencia, te tengo un respeto, pero hay un punto en el que sabes que, o sea, ya basta, entonces me provocas, se termina mi paciencia, entonces pues yo ya te empiezo a contestar y es donde a ti ya no te gusta. Entonces, todos van a contar la versión dependiendo de lo que vivieron, ¿ok? Las relaciones familiares, estas están bien potentes. Se encuentran las personas en las cuales pues tenemos una relación consanguínea y pues que nos une el árbol genealógico familiar, que pues es como que los que compartimos el día a día, el tío, el tía, el que nos vio nacer, la mamá, el papá, y muchas de estas relaciones pues tienen cierto tipo de autoridad. Podemos llegar a sentir amor o antipatía. Además, en general, podría ser más o menos profundas o superficiales, pero a diferencia de las demás, pues suele persistir enormemente en el tiempo. ¿Por qué? Porque estas persisten más, porque a final de cuentas es tu familiar, tu árbol genealógico, es tu sangre. Entonces, o sea, es una relación que no puedes romper fácilmente. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que tienes un lazo que te va a unir con ellos independientemente de que seas amigo o enemigo, antipático o súper cariñoso con esa persona,
O sea, no va a ser una relación así como que muy cordial. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, dependiendo de cómo te manejes tú con ese familiar, pues es así como que de ya vino y me hizo una trastada, ya vino y me hizo una fregadera, es así como que de oye, pues espérate, párale a tu carro, ¿no? O sea, está bien que sí, somos sangre y todo lo que tú quieras, pero pues tampoco es como para que me trates como a ti se te dé tu gana. Ahora, el manejo de las relaciones, pues es en base a la personalidad humana, que era lo que yo les decía, o sea, es un factor ineludible en nuestra vida que pues es el vivir, y pues el vivir pues significa disfrutar, no siempre te vas a estar dando de topes, no siempre vas a estar, ahí es que ando sacando una pluma, ja. No siempre vas a estar sufriendo o vas a estar así como que de aguantándote porque pues es mi pareja, porque pues es el papá de mis hijos, la mamá de mis hijos, o sea, porque es pues mi tío, porque mi abuelita, porque mi mamá, porque mi papá, o sea, no por eso tienes que estar aguantando ciertas situaciones, ¿no? Entonces, en las relaciones interpersonales, pues nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, vamos a dar un recorrido, ¿sí? A esa persona y también a uno mismo de cómo puede ser una satisfacción o un sufrimiento dependiendo de las elecciones que hagamos y del tipo de vínculos que establezcamos con las demás personas. Algunas características de las relaciones interpersonales pues pueden ser, pues como los comentábamos, superficiales, profundas, amenas, conflictivas, pueden darse con un individuo por separado o en grupo o simplemente tú y yo. Va a depender con la gente con la que nos involucremos y cómo va a ser la reciprocidad con ellos. Ahora, un punto muy importante es la comunicación. La comunicación va a ser la base y la capacidad del intercambio efectivo de la información. Por lo tanto, esto va a ser fundamental para que la relación surja entre dos o más personas. Estas deben poder comunicarse incluso si es para expresar desagrado. Muchas veces la gente se calla por decir así como que de no, pues es que ¿cómo le voy a decir que algo no me gusta? ¿Cómo le voy a decir que me cae mal? ¿Cómo le voy a decir? O sea, no pienses tanto, o sea, el cómo o el por qué. O sea, simple y sencillamente, o sea, y siempre se los he dicho, cuando tú quieras comunicar algo, o sea, hazlo de la manera en la que tú digas, ay, pues sabes qué, pues yo lo quiero decir, yo lo voy a decir, porque al final de cuentas es algo que yo siento y la otra persona no es adivina y no vas a saber ni lo que tú estás pensando ni lo que tú estás sintiendo. Simple y sencillamente, si hay algo que no te parece, o sea, dilo, oye, ¿sabes qué? A mí no me hables así, o de esta manera a mí no me agrada, o no me gusta que me digas eso, o que me veas así, o que me trates así. Simple y sencillamente, o sea, tienes que comunicar el hecho de tú cómo te sientes. ¿Para qué? Para que pues todo fluya, porque a final de cuentas, en una relación de pareja, ¿qué es lo que hacemos? Cuando estamos en una relación de pareja, tratamos de cuidar a la otra persona para que no se sienta mal, para que no la vayamos a lastimar. Y le piensas tanto las cosas que cuando tú sientes que vas a decir algo que la va a herir, prefieres callarte. Entonces, ahí es donde tú empiezas así como que aguantar, 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 hasta que llega un punto en el que tú dices, oye, espérate, pues es que a mí no me gusta eso. Pues sí, pero antes yo lo hacía y nunca me decías nada, porque a estas alturas me lo vienes a decir. Entonces es así como que de, ok, es cierto, o sea, nunca lo externé, o sea, siempre me lo quedé, siempre me lo callé y es así como que, pues yo espero que la otra persona sea divina y sepa así como que de, ay, eso a mí no me parece, eso es así como que algo que me lastima, o sea, no. Y o sea, sucede también en las relaciones de amistad. En las relaciones de amistad a veces podemos decir las cosas, pero muchas veces no tenemos el tacto de cómo decirlas. ¿Por qué? Porque damos por sentado o damos por hecho de que como es mi amigo, como es mi amiga, se tiene que aguantar lo que yo digo porque ella sabe, él sabe que así soy yo.
O sea, sí, espérate. Pero si se supone que es tu amigo, que es tu amiga, y sabes que la manera en la que tú le estás diciendo las cosas la va a lastimar, lo va a lastimar, oye, pues cámbiale, ¿no? Es así como que de, bueno, pues a lo mejor si yo soy muy sensible y tú me hablas muy golpeado, o si yo te estoy contando algo y es así como que de, pues no me estás poniendo atención, pues entonces, como para qué me preguntas si no me vas a poner la atención. Si me vas a preguntar por compromiso, pues sabes que mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, o sea, quedas mal, te ves mal. Porque el día de mañana ese amigo que tú tienes y que crees que te tiene que aguantar todo, o sea, el día de mañana te va a dejar. Otra cosa también, cuando es en la familia, es muy común de que es que lo tienes que respetar porque pues es mayor que tú, lo tienes que respetar porque, o sea, y eso te da a entender de que te tienes que aguantar, que te estén haciendo caras, que te estén maltratando, porque pues es de la familia, pues porque es de wow, porque pues es así como que de ay, qué bárbara. Entonces, o sea, no, independientemente de todo, o sea, si es familia, si es tu pareja, si es tu amigo, o sea, en todo que la base sea la comunicación. Porque si no hay comunicación, créanme que estamos bien fritos y no vamos a poder diferenciar cuando en realidad hay algo verdadero. Simple y sencillamente, cuando estás en una relación de pareja y tú ya no estás a gusto, es así como que de, le voy a decir, o simple y sencillamente gosteas, desapareces y como, se fue, y así como que, pues espérate, ¿no? Hola Melanie, saludos hasta Mérida, Yucatán. Entonces, o sea, algo que yo he aprendido mucho es la relación de amistad. Tengo la fortuna de contar con amistades que me han enseñado bastante, que me han enseñado a defenderme de lo que yo siento, a defenderme o expresarme, y es así como que es tan chido, o sea, tener ese tipo de amistades, porque así como independientemente, les digo, en la base de la relación, ya sea de pareja, de familia, de amigos, o sea, en todo tiene que haber la comunicación y la confianza de decir las cosas, porque pues si no, imagínate, estás con tu amiga, con tu amigo y de repente es así como que de algún momento incómodo, incluso con la familia, y es así como que, pero es que no lo voy a decir porque se va a sentir, oye, pues espérate, se va a sentir por cómo se lo vas a decir, por lo que le vas a decir, no es lo mismo, porque a lo mejor yo le puedo decir a una persona, oye, ¿sabes qué? No sé, o sea, no me gusta que seas así, o no me gusta que tú te comportes de cierta manera, y pues así como que de, ala, o sea, espérate, o sea, si yo siempre me he comportado así, ¿no? A que le digas, oye, ¿sabes qué? Pues yo veo que la manera que pues tú te estás comportando como que cambiaste, o a lo mejor es un poquito diferente o un poquito más agresiva, un poquito más tosca, más ruda, no sé. O sea, a lo mejor esa persona está pasando por algo y por no decir así como que, ah, pues, vale, o sea, te conozco y tú traes algo. Y hay una personita por aquí que es así conmigo, que dice, ¿estás bien? Sí, no es cierto, yo, ok, no. Entonces, ya cuando tú tienes ese vínculo, esa amistad, tan simple y tan sencillo, es así como que te veo y sé que traes algo, te noto la voz y sé que traes algo, y es así como que me estás diciendo puras papas, no es cierto que tú estás bien. Entonces está súper padre y a la vez no, porque no te puedes esconder ese sentimiento. Y como les digo, es muy importante tomar en cuenta de que si tú dices que conoces a la otra persona, si tú dices que la otra persona sabes que se va a sentir mal, oye, tampoco es así como que de, es mi amigo y yo le voy a decir las cosas que quiere escuchar. O sea, la persona que te dice las cosas que tú quieres escuchar no es tu amigo. Así de simple, porque los amigos somos bien hijos de la... Así, o sea, te decimos las cosas como son. Sí, a veces suelen doler, suelen lastimar, porque te está diciendo la verdad, que a lo mejor
como tú estás involucrada, involucrado en ese entorno, en ese problema, en esa parte, pues es así como que de, yo no lo veo. Entonces, ¿qué es lo que va a crear eso? El hecho de que tú seas sincera con esa persona, el hecho de que tú digas, ¿sabes qué? Sí quiero, no quiero, más adelante me late o sabes que no me nace, es de que te va a tener una confianza tan enorme y tan súper padrísima que el día de mañana, o sea, créanme que conservar y tener ese tipo de amistades es súper fregón porque te dan tanto aprecio, tanto cariño, tantas palabras de aliento y es donde nacen ahora sí que las relaciones interpersonales y de donde tú, ahora sí que como tú te vincules con esa persona, ya sea de que o lo haces tu amigo o tu amiga del alma de que te ve y jaja, algo traes, esa, o la otra es de que te ve y te odia para siempre. Ya te está viendo así como que de la clásica, ¿no? Ahí viene tu tía y tú así, o sea, ya le estás haciendo las caras así como que de, y tu amiga también, los odiamos por igual. Entonces, son ese tipo de cosas lo que va a ser la base para el tipo de relaciones que el día de mañana vamos a crear en nuestro entorno, ya sea personal, familiar, de pareja, laboral, o sea, o simple y sencillamente así como que con el de la calle, ¿no? De que, pues la Carmen va así como que de, ay, está choreando ahí con el de la plaza, ¿no? Y la amiga así como que de, a ver, ¿a qué horas, Carmencita? Aquí te estoy esperando. Ah, te creas, siempre te estoy fijando que vengas. Este, pero sí, o sea, te llenas de tanto tipo de relaciones que mucha gente es así como que de, ay, no le hables porque, o sea, como que ni lo conoces. No, la verdad es que soy bien concha, soy bien mecho, o sea, el chisme es tan sabroso y tan nutritivo por las mañanas. Este, pero sí, o sea, Gaby, no digas nada, no me descubras, caramba. Pero sí, o sea, son cosas tan padres, o sea, dentro del círculo de amistades que ustedes tienen, o sea, chéquense quiénes son esas personas a las que les tienen esa confianza de decirle, ay, ¿sabes qué? Me está llevando el payaso, me está llevando el tren y así como que te... O sea, otra cosa muy, muy, muy importante, aparte de expresarte y de decir lo que sientes y toda esa emoción y esa adrenalina que te ocasiona el chisme, pues también está la parte en la que tú tienes que aprender a escuchar. O sea, no nada más a oír, a escuchar. Porque si tú estás contando algo que es importante para ti y no falta la persona que pues así como que te interrumpe y tú ya no terminas de contarlo, tú y es así como que de, ay, así como que, ¿qué estabas contando? Ay, no sé, ya se me olvidó. Yo sí soy muy de eso, o sea, yo sí me canijo y ya no me da más así como, no, no me acuerdo, no me acuerdo, y no me acuerdo, no me acuerdo, y no me acuerdo, no me saca. Y así. ¿Por qué? Porque muchas veces, para empezar, es así como que te armas de valor para contar algo que te está pasando, te armas de valor para contar algo que te está sucediendo y que la otra persona no te escuche, no te oiga lo que tú le estás diciendo, es así como que, pues entonces, ¿para qué me preguntas si no te va a importar? Mejor no me preguntes nada. ¿Por qué? Porque a la otra, y yo soy muy de esas, es así como que de, oye, fíjate cómo estás, que no sé qué, bueno, o sea, ok, sí, yo ya te escuché, pues tú lo que tenías que contarme, pero al momento de que yo te voy a contar y me sales con una cosa, es así como que, no, pues órale, así como que de qué, pues, no, pues todo bien. O sea, yo no me voy a gastar con una persona que me está preguntando por compromiso y que simple y sencillamente me está preguntando así como que, pues, es que yo ya te platiqué así como que, ay, pues, ¿qué te digo? Así como que, ¿y tú cómo estás? Así como que, ay, o sea, bye, X con tu vida, ¿no? Entonces, hay que aprender así como que de aquí para allá y de allá para acá, porque pues todo es recíproco, porque no siempre ni todas las personas lo van a hacer, sorbito. Dice Belinda, es la confianza que te inyecta la otra persona, por eso te explayas con ella. Yo pienso así. La verdad sí. Hay mucha gente que se quiere dar por tu amiga, que es así como que de,
yo te quiero explicar algo, pero nunca falta así como que del que te cuenta de, ay, es que esa persona es así, o sea, esa persona es, o sea, ni al caso, es lo peor del mundo. Y es así como que de, ay, no, o sea, ¿por qué le hablas o por qué lo haces? O sea, simple y sencillamente, o sea, no prejuzgues. A lo mejor esa persona a la que te están pintándote como la mala o el malo del cuento, sí, tuvo un altercado con la persona que te habló mal de ella o de él. Pero ¿por qué? Porque les digo, o sea, todo hay un trasfondo. Si tú me tratas mal, yo te voy a tratar mal. O a lo mejor si tú me tratas mal, yo no me voy a portar igual, pero me voy a comportar super X contigo. Y de que pues sabes qué, o sea, lo único que va a pasar es de que pues yo ya no te voy a contar nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, o sea, tú habla y di de mí lo que a ti se te dé tu regalada razón. Porque pues ahora sí que como dicen, ¿no? O sea, tú estás bien, yo estoy bien. A lo mejor me pescaste en mis 5 minutos que no estaba bien y ya por eso me juzgaste que yo era una hija de hijos. O por el tipo de personas también con el que te juntas, que a lo mejor tienes un grupo muy diverso de amistades que es así como que de, ay, es que se junta con fulanito, se junta con fulanita y no, es que yo creo que ha de ser igual o no, es igual de problemática o es igual de problemático. Perdón, pero, por ejemplo, a lo mejor, o sea, yo soy bien campechana, sí, o sea, le hablo así como que hasta el más guau, hasta el más... Y, o sea, me fleto gente que es así como que súper educada, me fleto gente que es así como que de lo más analfabeta que tú quieras. Gente que ni siquiera es estudiada, pero que tiene más educación que una persona que tiene alguna licenciatura. O sea, el hecho de que tú tengas un título universitario no quiere decir que tú tengas la educación. Que es muy diferente la educación escolar a muy diferente la educación de valores que tú tengas. O sea, no por el hecho de que tú tengas escuela te quieras sentir más, porque me ha tocado gente que es muy profesional en su trabajo, son wow la maravilla, pero como relación personal, como amigos, como amigas son nefastos. O sea, profesionalmente mis respetos, así como que de, ay, o sea, los adoras, los alabas, incluso quieres llegar a ser como esas personas. Y es donde tú haces un vínculo laboral que es el circunstancial, en donde tú dices, ay, pues qué fregón, ¿no? O sea, está súper guau. Pero cuando tú ya sales de esa relación laboral, vaya, se termina tu horario de trabajo y tú empiezas a conocer a esa persona haciendo una relación interpersonal de amistad, entonces tú ves que tú dices, o sea, quisiera que fueras así de coherente en tus relaciones personales como lo haces con tus relaciones profesionales. O sea, distan mucho las cosas. Porque también me ha tocado escuchar que tú dices, oye, pero es que tú no conoces a tal persona, en el trabajo es prepotente, en el trabajo les grita, en el trabajo es así, en el trabajo es así, y así como que de, ok, pero es su trabajo y tú no sabes el grado de exigencia que tiene su trabajo. Ahora, yo conozco a esa persona fuera del trabajo. O sea, fuera del trabajo es así como que sí, a lo mejor laboralmente nos hablamos, nos llevamos súper bien y chalala y todo lo que tú quieras, pero fuera del trabajo y se hizo una amistad. Pero ves que fuera del trabajo es así como que de, o la amistad está súper padrísima y te juntas y tienes reuniones y chalala y todo lo que tú quieras. O está también la parte en la que sabes que yo te hablo porque me conviene hablarte. ¿Por qué? Porque ya sé que te voy a pedir un favor, sé que necesito hablarte porque yo necesito de ti fuera del trabajo. Es así como que, o sea, espérate. Entonces ahí ya no estás hablando de una relación interpersonal de amistad, estás hablando de una conveniencia, así de simple, así como que de que, ay, ¿cómo estás? Así como que de, ya me vas a pedir algo, ¿no? Entonces así como que de, bien, así como que, o sea, no sé, o sea, son tipo de relaciones así como que les digo, o sea, hay de todo en las niñas del Señor. Dice Belinda, nunca debemos de etiquetar a las personas sin antes conocerlas y tratarlas.
y jamás debemos de crear una imagen que no es. Sí, la verdad sí, o sea, es algo muy trillado. Yo la verdad sí lo hacía mucho, la verdad sí. Pero porque obviamente te vas así como que con la marea y te vas con la emoción del momento, con la confianza en la persona de que te dice, ay, es que esa persona sí, así, así, y tú así como que de prejuzgas y ya es así como que de, ay, no, o sea, y le pones un alto. Entonces vas creciendo, vas cambiando, la persona que eres hoy ya no es la misma que eres ni ayer ni antes y mucho menos años atrás, vas evolucionando o hay otros que hijos de la madre se quedan estancados pero así bien padrísimo. Entonces, o sea, como dice Belinda, o sea, a pesar de que a ti te cuelguen el milagrito o te pongan la etiqueta de que eres una persona así de, ay, o sea, es que esa persona es así, o lo juzga, o le vale, o independientemente de la etiqueta que te pongan, o sea, hasta que tú no trates a esa persona, una de dos, o le das la razón a la persona que te dijo que esa persona era una persona de nefasta, o le das ahora sí que el tope y decir de que, ay, ¿sabes qué? O sea, no es cierto, ya la traté, ya lo traté, no es nada que ver la persona que tú me dices, no es nada que ver la persona que tú me comentas. Entonces, ese tipo de situaciones y ese tipo de relaciones, o sea, son las que se deben, pues incluso de romper con esa parte de vernos tan cerrados, de vernos tan convenencieros. Otra cosa también que pasa mucho es, por ejemplo, cuando estás en una relación de pareja o en una relación familiar, es de que te alejas de tus amigos. ¿A quién le ha pasado de que, ay, es que no salgas con fulanito de tal porque no, no es tu amigo, no? Y solamente quiere que tú te alejes de mí porque pues yo no le caigo bien. Y así como que de, güey, o sea, no soy la única persona que te habla de que la persona con la que estás es una persona nefasta, narcisista, que solamente te está lastimando. Pero pues bueno, si tú quieres estar ahí, pues ahí quédate. Nada más no vengas a quejarte conmigo si yo ya te dije lo que yo pensaba. Entonces, ¿por qué? Porque hartas, mija, hartas, mijo. O sea, vienes y te quejas de tu pareja y me dices de que, oye, que esto, que el otro, que fue y que vino, pero pues tampoco te vas, o sea, ahí te quedas, ¿sí? También las relaciones en donde son matrimonios que tienen hijos, sí, se entiende que es una parte difícil. Yo ni pareja ni hijos. Pero, o sea, obviamente pues, tampoco está ciega. O sea, ves cómo se tratan esas parejas. De que tú dices, no, es que yo estoy con mi esposa, yo estoy con mi esposo por mis hijos. Porque, pues, pobrecitos, no se vayan a traumar con la separación, con el divorcio y todo así de... Tu hija ya tiene como veintitantos años y ya eres abuelo y tú todavía estás ahí que te quieres quedar con el pelado con la vieja nomás por los hijos. O sea, no te pases de lanza, o sea, tranquila. Incluso si fueran bebés, es así como que, ¿por qué la necesidad de tener esa relación negativa, esa relación de maltrato, en donde tú digas, la estoy pasando fatal, pero pues yo quiero estar ahí por mi hija, yo quiero estar ahí por mi hijo? Nada, quieres estar por cómoda, quieres estar por cómodo, porque el hecho de salir a la vida cuesta, o sea, el hecho de que pues te tengas que meter a trabajar, el hecho de que pues ya no vas a tener a lo mejor las comodidades que tenías, o a lo mejor ni siquiera tenías comodidades y estabas así como que en lo peor de lo que te puedes imaginar, y en lo peor que te puedes imaginar me estoy refiriendo a que estás aguantando maltrato psicológico, que estás aguantando maltrato físico. Entonces, ese tipo de relación, o sea, no te sirve para nada. O sea, si no te aporta, tampoco que te robe. Entonces, ¿sabes qué? Pues va a doler, sí, sí va a doler. Corta de tajo. ¿Que vas a llorar? Pues sí, llora. Al final de cuentas, cuando naces, lloras para agarrar aire y para salir adelante. Así tú, o sea, lloras y tienes que llorar, no te quedes con eso porque a la larga eso también te va a crear enfermedades, te va a crear inseguridades. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el día de mañana a lo mejor llega alguna persona que, bueno, hablando así, o sea, en relación de pareja o en relación de amistad, de que tú dices, oye, esa persona me puede aportar algo mejor de lo que yo tengo ahorita.
A lo mejor, pues bueno, la pareja es la mamá, el papá de mis hijos, pues sí. Pero yo, ¿por qué me voy a estar aguantando un maltrato de una persona que yo sé que no me quiere, que me hace sentir de lo peor? Pero yo quiero estar ahí por los hijos. Así, ubícate, y eres abuela, y eres abuelo, y tú quieres estar ahí por los hijos. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O por ejemplo, cuando estás con los amigos, de que nunca falte el amigo, de que es así como que de, ay amiga, es que pues date cuenta, la clásica, ¿no? Así, date cuenta. Y pues tu amiga es así como que la envidiosa, que todo te dice que está mal, que todo te dice que así no es, que no, que si tú le haces caso es lo mejor. La amiga que quiere lo mejor y desea lo mejor para ti, pero siempre y cuando no seas mejor que ella o que él. Eso pasa mucho también. En las amistades hay muchas envidias donde tú dices, ay no, pues es que, pues mi amiga, yo le voy a echar la mano y pues órale, que salga adelante, que fregón y todo. Yo quiero que mi amiga brille, que mi amiga, wow, pero no más que yo. ¿What? O sea, es tu amiga, no tiene por qué ponerte el pie. O sea, a lo mejor están en el mismo trabajo, pero no sé, a lo mejor tú estás especializada en el diseño gráfico y tu amiga en fotografía. O sea, ¿por qué ponerle el pie cuando van por rumbos distintos y tú puedes destacar en el diseño gráfico y ella en la fotografía? Sí, o sea, son ese tipo de amistades que son amistades envidiosas o muy famosas, la palabra tóxica, donde tú dices, oye, espérate, se supone que eres mi amiga, ¿por qué me pones el pie? Entonces, también hay que identificar ese tipo de amigos, qué tipo de amigos son. O sea, si son amigos que en realidad te van a impulsar para que tú crezcas, así como una pareja, así un amigo te puede impulsar para salir adelante, para ponerte tu granito de arena o de que, ¿sabes qué? Me estoy atorando, no sé qué hacer. Pues órale, te pucho y vámonos para adelante, podemos hacerle así. Porque también está la típica amiga de que, ay, yo tengo un problema para cada solución que tú tienes y tú así como que, Diosito santo, o sea, me tocó hace poco de que, oye, pues me preguntaban por algo y yo, pues le puedes hacer así. No, pero es que fíjate que no sé qué. Ok, sí, tienes razón. Entonces, pues le podemos hacer de esta manera. No, porque fíjate que no sé qué pasó. Ahí va el del pan. Este, o que tú digas, bueno, le podemos hacer de esta otra manera. O sea, total de que le di como 5 soluciones. Para las 5 soluciones ella me tenía 5 problemas más. Y tú así como que, ay, pues sabes qué, haz lo que quieras. O sea, tampoco me voy a estar cansando si te estoy diciendo y tú o sea, me estás preguntando cómo le podemos hacer. Y yo te estoy diciendo, y tú así como que de, así no, así no, así, ay, pues sabes que basta, o sea, haz lo que quieras. Yo no me voy a estar desgastando en comentarte, o sea, qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Entonces, las relaciones interpersonales, como les digo, ya sean laboral, familiar, de pareja, de amistad, todas tienen sus pros y sus contras. Todas. Aquí es cuestión de cómo lo vamos a manejar. ¿Sí? Va a depender de nosotros, de la comunicación que tengamos con esa persona o con esas personas. ¿Para qué? Pues para que nosotros no nos detengamos ni tampoco tengamos así como que el stop de todo eso y que una relación termine así como que en algo súper bonito, que termine en algo así como que, ¿sabes qué? Pues esa amistad, esa pareja o simple y sencillamente ese familiar no me conviene ya tener contacto porque lejos de beneficiarme me va a hacer sentir mal, me va incluso a perjudicar. Entonces hay que identificar todo este tipo de situaciones, ¿no? Y pues bueno, les recuerdo nuevamente, chicos, chicas, sobre nuestro osito, ¿sí? En el que pues ahí pueden ustedes, eh, pues tener un recuerdo bonito de su amigo, de su amiga. A ver, déjenme ver aquí el osito. Eh,
¿Por qué? Porque aquí lo que van a hacer es de que, pues bueno, van a tener aparte de su osito así, bien bonito. Y de que lo pueden tener de recuerdo, o sea, no es así como que de, ay, o sea, ¿qué vamos a hacer con ellos? O sea, ahí lo tienes, ¿no? A tu osito, de tu amiga, de tu amigo, de tu novio, de tu novia, de lo que tú quieras, de tu hijo, de tu hija. Ahí lo vas a tener de recuerdo y como les digo, es así como que son así ositos bien bonitos, bien pachoncitos. Miren, aquí está de cabeza, ¿verdad? Pero está el Romeo. Y aquí está el teléfono con Belinda Moreno. ¿eh? Aquí con ella, pues van a tener el acceso a estos ositos. Ustedes le dan la prenda de la persona, del ser querido que ustedes quieran. Le digo, ya sea el osito, el almohadón, ahí de su baby, ¿sí? Su ropita bonita. Hay 3 tamaños los que tienen, están muy padres, están muy económicos. Este es el dúo, ahí pues de la pareja y es en el osito de los dos, ¿sí? Ahí como quiera les voy a dejar la liga. Y pues bueno, este es el osito del recuerdo, así bien bonis, ¿sí? Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar la siguiente semana? La siguiente semana tenemos un tema así como que bien padrísimo. Vamos a hablar de el ego lindo. ¿A ustedes qué les suena el ego lindo? El ego lindo, así como que dándoles el intro, es cuando una persona es mientras tú estés bien, mientras tú estés a gusto con ella, mientras tú no cambies físicamente, mientras tú no cambies emocionalmente, esa persona va a estar contigo. Cuando tú empiezas a cambiar, cuando tú empiezas a ser diferente, porque como hablamos ahorita en las relaciones, te estás dando cuenta que algo está cambiando, que algo ya no está bien, que hay algo que a ti ya no te convence y tú empiezas a alejarte, que tú empiezas a tener así como que de un alto, se acaba el ego lindo y tú ya empiezas en el ego feo. ¿Por qué? Porque esa persona ya no te está sirviendo, ya no te está alabando, ya no es esa persona a la que tú es así como que de, ay, antes me adoraba, me idolatraba, yo era lo máximo, y ahorita es así como que de, o sea, la perdí de vista, ¿ok? Entonces, no se pierdan el próximo lunes, el ego lindo. Aquí vamos a tener a nuestro chiquitillo, a nuestro osito del recuerdo bonito. Y pues bueno, los quiero mucho, les mando un abrazote, les mando un besote, todo al revés, pero el contexto era el mismo. Y ya saben, les deseo lo mejor. Cuando gusten platicar, que tengan algún tema del que quieran hablar, que quieran que les sugiera, o sea, todo eso, o sea, con toda confianza. Ustedes pues ahí pues mándenme un WhatsApp o mándenme un inbox o algo, pero mándenme, menos a la fregada, pero mándenme. Y ya saben, es anónimo, con toda confianza. Ahí pues estamos al pendiente. Les mando otra vez besos, abrazos. Los I love you retearto. Y pues bueno, que descansen, que tengan un bonito inicio de semana, que se la pasen súper fregón y nos vemos el próximo lunes con el ego lindo.